Y claramente, la señora Boluarte no es la persona con respecto a los hechos de diciembre y enero, donde si murió gente para empezar en Ayacucho fue porque ella decidió que las Fuerzas Armadas entraran a una competencia que no era la suya, que es enfrentar una protesta social. Y como lo advertimos acá, iba a haber muertos. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿Del militar que disparó o de la presidenta que decidió que esa situación fuera siquiera posible? Exitosa. Entonces está con la cabeza más en eso que en los problemas que tenemos los ciudadanos. Asume tu culpa, carajo. El periodista Nicolás Lucar explotó contra la dictadora Dina Boluarte y aseguró que necesitamos en la presidencia del Perú a alguien con liderazgo que esté a la altura de las circunstancias. Y esa no es la genocida, porque ella no sirve para nada como presidenta. Esto porque Dina la asesina está más preocupada en otras cosas en lugar de preocuparse por la seguridad de nuestro país. Cosas como las burradas que dijo tratando de sacudirse de toda responsabilidad en las masacres ocurridas entre septiembre y enero, tanto en Ayacucho como Juliaca y otras regiones de nuestro país, luego de que esta tirana permitiera que las Fuerzas Armadas entraran a una competencia que no era la suya, que es enfrentar una protesta social, por lo que la culpa no es del militar que disparó, sino de la presidenta usurpadora que lo ordenó y lo permitió. Y es que para el periodista tenemos un problema grave de conducción, que no hace más que evidenciarse con las decisiones que toma la disca presidenta, como la de resignar a 13 generales que no se toman para que la policía sea más eficiente en su lucha contra la delincuencia, sino para salvar el pellejo de la dictadora frente a las acusaciones que se vienen de parte del Ministerio Público por los asesinatos ocurridos en las protestas. Necesitamos liderazgo, necesitamos que en la presidencia de la República esté alguien a la altura de las circunstancias. Y claramente, la señora Boluarte no es la persona que debería estar en ese lugar. La presidenta no debía dormir, debería levantarse todos los días muy temprano y reunir a las 7 de la mañana o 6 a todos aquellos que tengan capacidad de decisión sobre el tema de la seguridad para ver cuánto hemos avanzado ese día en la guerra, porque estamos en guerra. Pero si no hay esa percepción de quienes dirigen y conducen los destinos del país, no pueden actuar en consecuencia. Y el problema es que tienen las cabezas ocupadas en otras cosas. A la señora Dina Boluarte le preocupa ahora la barbaridad que dijo el domingo tratando de sacudirse de toda responsabilidad con respecto a los hechos de diciembre y enero, donde si murió gente para empezar en Ayacucho fue porque ella decidió que las Fuerzas Armadas entraran a una competencia que no era la suya, que es enfrentar una protesta social. Y como lo advertimos acá, iba a haber muertos. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿Del militar que disparó o de la presidenta que decidió que esa situación fuera siquiera posible? Exitosa. Entonces está con la cabeza más en eso que en los problemas que tenemos los ciudadanos, que nos agobian. Y lo peor es que están ocurriendo cosas muy graves en medio de todo esto, porque hay muchas necesidades que tienen que resolverse. Necesitamos que la policía esté en el centro, una policía potenciada, equipada, comunicada, una policía con la moral en alto y que no esté pasando lo que tiene que pasar en el sistema de salud policial. Es una desgracia lo que ha ocurrido ahí todos estos años de corrupción y de mal manejo de los recursos de la policía, que tienen que prácticamente mendigar por su salud y donde no tienen los recursos ni las condiciones mínimas para realizar su trabajo. Pero esto va de la mano con la falta de coordinación efectiva como debería haber con todo aquello que sea útil para la lucha contra la delincuencia, los serenazgos, las compañías privadas de seguridad, las cámaras privadas, integrar todo en un gran sistema de información que permita prevención por un lado y acción rápida por el otro. Es decir, cuando deberíamos estar ocupados en eso, ocurren escándalos como el que está ocurriendo hoy del que nadie habla. No entiendo por qué nadie habla de esto. Se han comprado 1.050 patrulleros y camionetas para Lima, con la opinión de la Contraloría y del órgano supervisor de contrataciones del Estado en contra, porque esa licitación estaba mal hecha, porque los postores no calificaban, porque cambiaron la regla de juego, porque quienes convocaban no eran los que estaban con la atribución suficiente para hacerlo, porque lo que pedían al final fue un cambio de lo que originalmente había solicitado quien supuestamente requería el servicio. Es decir, era un cúmulo de defectos que iban a llevar a una situación que es en la que estamos hoy, que se ha adquirido 1.050 vehículos que son parte de una investigación ya abierta en el Ministerio Público, porque supuestamente detrás de eso podría haber un acto de corrupción o de perjuicio para el Estado. Y para empezar, porque se ha pagado 37 millones de soles más de lo que supuestamente se iba a pagar en un primer momento. Es decir, esa es la respuesta que tenemos a esta urgencia de los ciudadanos. O sea, yo creo que tenemos un problema muy, muy grave, muy grave, que es un problema de conducción en el país. Acaban de publicarse en El Peruano el día de hoy cambios en la estructura de la policía, cambios de ubicación de los mandos de importantísimas unidades de la Policía Nacional. No está claro si esta decisión tiene que ver con el hacer más eficiente el aparato policial en la lucha contra la delincuencia o tratar de acomodarse frente a lo que podría venir de acusaciones de parte del Ministerio Público con respecto a los sucesos de diciembre y enero. Pero lo que es cierto es que estamos en guerra y no tenemos una conducción para esta guerra, no tenemos una estrategia para esta guerra. Las decisiones que se toman no son una sucesión de actos que van en una sola dirección.
que es ganarle la mano a los delincuentes y cambiar, como se ha dicho durante mucho tiempo, los miedos, que el miedo lo tengan ellos y no los ciudadanos, que sepan que los estamos vigilando, que sepan que toda la fuerza y el músculo de la sociedad está en tensión, que si aparece un sospechoso va a ser inmediatamente señalado, que si se comete un delito inmediatamente será atrapado y que además si es atrapado el sistema de justicia va a funcionar porque no va a operar la puerta giratoria donde entras por un lado y sales por el otro y te detienen hoy por asaltar a balazos y resulta que 8 meses después estás implicado en un asesinato, como ocurre constantemente porque no está funcionando tampoco el sistema de justicia. Esa es la situación en la que estamos. Y deberíamos comenzar por reconocer qué es lo que tenemos al frente para a partir de ello tomar las decisiones que correspondan. Pero el primer problema, y con esto termino, es necesitamos liderazgo. Necesitamos que en la presidencia de la República esté alguien a la altura de las circunstancias. Y claramente, la señora Boluarte no es la persona que debería estar en ese lugar. Necesitamos liderazgo. Necesitamos que en la presidencia de la República esté alguien a la altura de las circunstancias. Y claramente, la señora Boluarte no es la persona que debería estar en ese lugar. La presidenta no debía dormir, debería levantarse todos los días muy temprano y reunir a las 7 de la mañana o 6 a todos aquellos que tengan capacidad de decisión sobre el tema de la seguridad para ver cuánto hemos avanzado ese día en la guerra, porque estamos en guerra. Pero si no hay esa percepción de quienes dirigen y conducen los destinos del país, no pueden actuar en consecuencia. Y el problema es que tienen las cabezas ocupadas en otras cosas. A la señora Dina Boluarte le preocupa ahora la barbaridad que dijo el domingo tratando de sacudirse de toda responsabilidad con respecto a los hechos de diciembre y enero, donde si murió gente para empezar en Ayacucho fue porque ella decidió que las Fuerzas Armadas entraran a una competencia que no era la suya, que es enfrentar una protesta social. Y como lo advertimos acá, iba a haber muertos. Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿Del militar que disparó o de la presidenta que decidió que esa situación fuera siquiera posible? Exitosa. Entonces está con la cabeza más en eso que en los problemas que tenemos los ciudadanos, que nos agobian. Y lo peor es que están ocurriendo cosas muy graves en medio de todo esto porque hay muchas necesidades que tienen que resolverse. Necesitamos que la policía esté en el centro, una policía potenciada, equipada, comunicada, una policía con la moral en alto y que no esté pasando lo que tiene que pasar en el sistema de salud policial. Es una desgracia lo que ha ocurrido ahí todos estos años de corrupción y de mal manejo de los recursos de la policía que tienen que prácticamente mendigar por su salud y donde no tienen los recursos ni las condiciones mínimas para realizar su trabajo. Pero esto va de la mano con la falta de coordinación efectiva como debería haber con todo aquello que sea útil para la lucha contra la delincuencia, los serenazgos, las compañías privadas de seguridad, las cámaras privadas, integrar todo en un gran sistema de información que permita prevención por un lado y acción rápida por el otro. Es decir, cuando deberíamos estar ocupados en eso, ocurren escándalos como el que está ocurriendo hoy del que nadie habla. No entiendo por qué nadie habla de esto. Se han comprado 1.050 patrulleros y camionetas para Lima, con la opinión de la Contraloría y del órgano supervisor de contrataciones del Estado en contra, porque esa licitación estaba mal hecha, porque los postores no calificaban, porque cambiaron las reglas de juego, porque quienes convocaban no eran los que estaban con la atribución suficiente para hacerlo, porque lo que pedían al final fue un cambio de lo que originalmente había solicitado quien supuestamente requería el servicio. Es decir, era un cúmulo de defectos que iban a llevar a una situación que es en la que estamos hoy, que se ha adquirido 1.050 vehículos que son parte de una investigación ya abierta en el Ministerio Público, porque supuestamente detrás de eso podría haber un acto de corrupción o de perjuicio para el Estado. Y para empezar, porque se ha pagado 37 millones de soles más de lo que supuestamente se iba a pagar en un primer momento. Es decir, esa es la respuesta que tenemos a esta urgencia de los ciudadanos. O sea, yo creo que tenemos un problema muy, muy grave, muy grave, que es un problema de conducción en el país. Acaban de publicarse en El Peruano el día de hoy cambios en la estructura de la policía, cambios de ubicación de los mandos de importantísimas unidades de la Policía Nacional. No está claro si esta decisión tiene que ver con el hacer más eficiente el aparato policial en la lucha contra la delincuencia o tratar de acomodarse frente a lo que podría venir de acusaciones de parte del Ministerio Público con respecto a los sucesos de diciembre y enero. Pero lo que es cierto es que estamos en guerra y no tenemos una conducción para esta guerra, no tenemos una estrategia para esta guerra. Las decisiones que se toman no son una sucesión de actos que van en una sola dirección, que es ganarle la mano a los delincuentes y cambiar, como se ha dicho durante mucho tiempo, los miedos, que el miedo lo tengan ellos y no los ciudadanos, que sepan que los estamos vigilando, que sepan que toda la fuerza y el músculo de la sociedad está en tensión, que si aparece un sospechoso va a ser inmediatamente señalado, que si se comete un delito inmediatamente será atrapado y que además si es atrapado el sistema de justicia va a funcionar porque no va a operar la puerta giratoria donde entras por un lado y sales por el otro y te detienen hoy por asaltar a balazos y resulta que 8 meses después estás implicado en un asesinato, como ocurre constantemente porque no está funcionando tampoco el sistema de justicia. Esa es la situación en la que estamos. Y deberíamos comenzar por reconocer qué es lo que tenemos al frente para a partir de ello tomar las decisiones que correspondan. Pero el primer problema, y con esto termino, es necesitamos liderazgo. Necesitamos que en la presidencia de la República esté alguien a la altura de las circunstancias. Y claramente, la señora Boluarte no es la persona que debería estar en ese lugar. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Nicolás Lucar? ¿Crees que Dina la asesina esté capacitada para ser presidenta?
Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.